¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Lo que van a tener acá, en estas diapositivas, o sea, estos slides de la 17 hasta la 25, en realidad es el procedimiento paso a paso de cómo se debe llevar a cabo un análisis de diferencia de presiones diferenciales dentro de un conducto para obtener los valores de delta P, que habíamos dicho en la clase pasada, de que estaban directamente relacionados con el término de la presión dinámica, y que a partir de ahí se podía calcular la velocidad del gas. Para que tengan una... A ver, denme un segundo que lo busco en la ecuación. Vamos con esto. La ecuación de Bernoulli ustedes la vieron en fenómeno de transporte, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que había el término velocidad se encontraba como la velocidad al cuadrado, y es por eso de que si despejamos dentro de la ecuación de Bernoulli la velocidad, van a aparecer estas raíces cuadradas que tenemos del lado derecho. ¿Ok? A ver, podríamos... ¿se acuerdan que otra variable entraba dentro de la ecuación de Bernoulli? ¿O no? Ya que no puedo escribir, vamos a ¿La poner... diferencia de presión? Bueno, la diferencia de presión la vamos a tener. Ah, listo. Otro término que no sea la velocidad y la diferencia de presión. La densidad. La densidad, ¿qué más? Tenemos diferencias de presiones, densidad, velocidad, tenemos ¿Altura? fuerza de gravedad y la altura. ¿Ok? ¿Estamos? Después creo que había unas pérdidas por presión, por fricción. Pero se podían poner o no, o algo así. Bien. Sí, yo estoy... O sea, si lo vemos... General, digamos. ¿Cómo? Como un planteo general ahora. Exacto, una ecuación generalizada. Una ecuación generalizada tiene en cuenta lo que es diferencia de presiones, tiene en cuenta densidad del fluido, que acá ahora lo vemos como D y acá lo vemos como ρ, ¿tá? Y también lo que era diferencia de alturas y lo que era la constante de la gravedad, ¿no? Nosotros acá, si prestamos atención, el término de la aceleración de la gravedad, en realidad ven que aquí el término velocidad tiene una constante, un número, que es 3496. Bueno, ese término 3496, ahí adentro, estamos teniendo en cuenta el término de G de la aceleración de la gravedad. ¿Tá? Por otro lado, el término densidad en un gas, ustedes saben que la densidad en un gas la podemos relacionar con el número de moléculas y el peso molecular. O, si queremos utilizar directamente, el volumen molar. ¿Tá? Todo ese término de todas esas variables relacionadas con la densidad, tomamos lo que es volumen molar como constante, y el peso molecular no lo tomamos como constante porque el peso molecular dentro de un conducto por donde circulan gases puede verse modificado fuertemente. Imagínense, si está circulando un amoníaco o está circulando aire, estamos teniendo pesos moleculares que pueden llegar a ser realmente diferentes. Sin embargo, todos van a tener el mismo volumen molar si respetamos, nos posicionamos en un determinado valor de temperatura. ¿Cómo?
Ahí alguien tiene el micrófono abierto y está charlando Uy, alguien. yo, perdón, profe. No, no hay problema, no hay drama. ¿Ok? Es por eso entonces de que el volumen molar se lo incorpora y se lo toma como una constante, mientras que el peso molecular no, se lo mantiene como una variable. Y el peso molecular, recuerden que habíamos visto que el peso molecular del aire era 28,8. Por lo general, en temas ambientales, lo que está circulando dentro de los conductos suele ser aire que arrastra contaminantes. No vamos a tener un conducto por donde va a circular amoníaco puro, que va a ser emitido a la atmósfera, ¿no? Puede suceder en un proceso químico que tengamos una corriente de un gas diferente a aire circulando dentro de la planta, pero no que sea emitida directamente a la atmósfera. Es por eso que este valor, que acá lo dejamos como variable, si quisiéramos, también lo podríamos considerar como una constante, tomando ese valor para redondear, 28,8, dependiendo de la carga de contaminante, podríamos redondear en un valor de 30, y tomar ese valor de 30 como variable. Si tomamos ese valor de peso molecular como una constante directamente, y lo sacamos afuera, vamos a ver que esta ecuación genérica que tenemos acá, que les repito, se deriva de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli aplicada ¿a dónde? Aplicada con un tubo de Pitot, ¿no? O sea, la ecuación de Bernoulli, recuerden que nosotros la aplicábamos entre dos puntos de un sistema. En nuestro sistema estamos hablando del Pitot, que es el que generó los delta P. Y en ese caso, la ecuación se resume a la que tenemos aquí abajo, en donde lo único que ha quedado entonces como variables es el delta P dentro de la chimenea y la temperatura del gas. La presión, ¿por qué la tomamos como constante? De nuevo, la presión, al igual que el peso molecular, como les comentaba antes, en un conducto de gases adentro de nuestro proceso químico puede ser que esté un gas a presión. Pero cuando lo vamos a emitir a la atmósfera, por lo general, las presiones de los gases suele ser cercana al ambiente. Es por eso que dijimos la clase pasada de que para emisiones gaseosas podemos usar la ley de los gases ideales y no tenemos que pasar a tratar gases reales en donde esas condiciones se pueden llegar a desviar fuertemente, ¿no? Si resumimos la ecuación superior, entonces nos queda este valor, esto que tenemos aquí abajo. El otro valor que, fíjense que hemos incorporado dentro del valor numérico, es el CP. Este CP no es la capacidad calorífica, en realidad es un coeficiente de diseño de los tubos de Pitot. Nosotros habíamos visto que el tubo de Pitot puede ser de dos tipos. Puede ser este tipo que tenemos aquí arriba, que es un tubo de Pitot estándar, y este tubo de Pitot que tenemos aquí abajo, que es un tubo de Pitot tipo S. En el tubo de Pitot tipo S habíamos visto de que el delta P se genera entre las bocas de cada una de las ramas, una por estar expuestas a la presión total, es decir, la estática más la dinámica, y la otra, como le da la espalda al movimiento de los gases, es simplemente el término de presión estática. Cuando usamos un tubo de Pitot tipo estándar, como este que tenemos aquí arriba, lo que tenemos que hacer es incorporar este tubo adentro del conducto que queremos analizar, y lo que vamos a tener es que esta boca, este tubo, va a estar enfrentado a la corriente gaseosa que viene moviéndose. Por lo tanto, en ese punto vamos a tener el término presión total, al igual que teníamos en esta boca del tubo de Pitot tipo S. Sin embargo, ¿a dónde estamos censando el otro término de presión para calcular el delta P? Bueno, fíjense que hay unos orificios aquí a esta altura, muy pequeños, son orificios que se practican en todo el diámetro del equipo, es decir, que son perforaciones que están distribuidas completamente durante el cilindro, y por lo tanto, aquí, como imagínense, estamos teniendo un flujo vertical hacia arriba de la corriente gaseosa, como esos tubos tienen sus caras
hacia los costados no sufren el efecto de la presión total y vuelven de nuevo a censar la presión estática. ¿Cómo hacen este tubo estándar para comunicar una boca del tubo y la otra boca del tubo? En realidad lo que estamos teniendo aquí son dos tubos concéntricos, en donde el tubo externo, que tiene estos pequeños orificios perpendiculares, que van a quedar perpendiculares a la dirección del flujo de la corriente gaseosa, este tubo externo es lo que se conecta con esta rama que va hacia abajo. Y esta boca, en realidad, no es la boca del tubo que vemos, sino que adentro de la pared exterior tenemos otro tubo, que es un tubo de menor diámetro, concéntrico, que obviamente va por dentro del tubo externo que estamos viendo. Y esa es la rama que tenemos aquí, como sobresaliendo del equipo. Obviamente que esta rama la tenemos que conectar al sensor de presión diferencial, y esta también, y lo que tendríamos es que esta rama sería el término presión estática, y esta rama el término presión total. ¿Está claro eso? ¿Está claro o no? ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos entonces ya la idea de que con el tubo de Pitot, ya tanto el estándar como el tipo S, S no viene de estándar, sino viene de Stauskasby, que es el que diseñó el tubo de Pitot tipo S. Nosotros ya, por lo que vemos acá, lo único que nos faltaría es determinar la temperatura del gas. Por lo tanto, con un tubo de Pitot tipo S acoplado a un sensor de presión diferencial que nos determine el delta P dentro de la chimenea, más un termómetro, un sensor de temperatura, podemos determinar la velocidad. Lo que nos falta es justamente tener en cuenta de que cuando un fluido circula por dentro de una corriente, por dentro de un conducto, sufre pérdidas de energía debido al rozamiento de las partes externas del fluido que están en contacto con la pared de dicho conducto. Es decir que el fluido, la parte del fluido que está sufriendo rozamiento contra las paredes del conducto, va a tener una velocidad menor que aquella parte del fluido que se encuentre más alejada de las paredes, es decir, hacia el centro del conducto. Para determinar la velocidad, nosotros entonces tenemos que tener, para calcular esta velocidad, vemos que tenemos ese término de promedio. ¿Por qué tenemos ese término de promedio? Justamente porque somos conscientes de que adentro de la chimenea, vamos a buscar una pluma, nosotros lo que vamos a tener es una chimenea de esta forma, vamos a tener un gas que está circulando hacia arriba, y lo que dijimos recién es que ese rozamiento del fluido contra las paredes va a generar que las corrientes de gases que se encuentren en este punto tengan menor velocidad que la que esté en la parte central. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a definir una sola velocidad para esta corriente gaseosa, ¿cuál tomamos? ¿La velocidad que está de la parte del fluido que está en contra de la pared o la velocidad que estamos en la parte central? Entonces lo que se hace es calcular una velocidad promedio. Y la velocidad promedio, la normativa que se sigue para calcular esa velocidad promedio tiene en cuenta de que, fíjense, desde este punto hasta este punto, en esta sección, los cambios de velocidades son muy bajos, o sea, casi toda la corriente tiene la misma velocidad en esa parte, ¿no es cierto? Y el cambio más alto se va a dar solamente en esta sección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se propone como normativa para llevar a cabo la medición de velocidades es aplicar un método tal que
tenga en cuenta principalmente qué pasa en esta zona. Y eso es lo que tenemos desde la filmina, desde la presentación número 17 hasta la 24. ¿Está? Yo se lo voy a comentar directamente con un ejemplo. Después ustedes véanlo, léanlo completo, pero no vamos a pasar slide por slide porque realmente se va a hacer muy tedioso. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a analizar la velocidad en un conducto es tener presente de que el sitio que elijamos para determinar la velocidad sea un lugar en donde el flujo esté completamente desarrollado. ¿Ah? Que el flujo esté completamente desarrollado principalmente implica alejarnos de las zonas que pueden llegar a generar distorsión en el flujo, en el patrón del flujo. ¿Cuáles van a ser esas zonas? Obviamente que una de esas zonas va a ser el ingreso del fluido adentro del conducto. Por lo general nosotros lo que tenemos aquí es un soplante, ¿ah? Un soplante que fuerza al fluido a ingresar adentro de la chimenea, ¿no? Entonces, en esta región seguramente vamos a tener un flujo que va a estar distorsionado. Por otro lado, ¿cuál es la otra zona que va a generar distorsión en el patrón de flujo? La salida. La salida, este cambio brusco de presiones, acá arriba, también se va a generar una disturbancia en el flujo. Es por eso de que la normativa lo que establece es que la mejor ubicación para llevar a cabo la determinación de la velocidad de un gas adentro de un conducto se da 8 diámetros hacia arriba de la disturbancia inferior y 2 diámetros hacia abajo de la disturbancia superior. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Si se respetan estas condiciones, el diámetro, estamos hablando que diámetro vendría a ser el diámetro del conducto, ¿no? Esto es diámetro. ¿Estamos? Lo que tenemos aquí es la condición ideal. Es decir, que si podemos ubicarnos, o dicho de otra forma, tenemos 10 diámetros de longitud, de tramo recto de un conducto, esa es la mejor ubicación, ¿no? Puede suceder que no consigamos tener 10 diámetros de conducto. Puede ser que no tengamos 10 diámetros de chimenea, o que dentro de nuestra planta no encontremos una parte donde tengamos 10 diámetros de conducto. Entonces, establece que la condición de mínima es 2 diámetros hacia arriba y medio diámetro hacia abajo. ¿Está? ¿Estamos con eso? Esa es la condición de mínima. Es decir, que sí o sí, el tramo el conducto que vamos a someter a medición, tiene que tener 2 diámetros y medio de longitud. ¿Está? O de altura, como lo quieran llamar. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, si nosotros sabemos que estamos teniendo un tramo bien extenso y por lo tanto el flujo seguramente en la zona donde llevemos a cabo la medición está completamente desarrollado, lo más probable es que esa diferencia que les mostraba recién, ¿a dónde era que la dibujé? Aquí. Esta diferencia que les mostraba recién entre la velocidad en la zona central y las paredes puede llegar a no ser tan alta o al menos no ser irregular. ¿Por qué? Porque puede suceder que si estamos cerca del ingreso del fluido adentro del conducto, como es esta zona, puede suceder que ahí el patrón de flujo sea algo así. ¿Qué significa eso? Y como está ingresando en esta dirección, puede ser que tengamos mayor velocidad de fluido en esta región. Por eso les estoy haciendo este perfil de velocidades más altas. Es decir, que acá puedo tener velocidades mucho más altas que en este punto central. ¿Estamos? Mientras que si nos vamos para arriba,
lo más probable es que otra vez volvamos a tener ese patrón regular que vimos antes. Uy, que me salió feo. Ahí está. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto desde el punto de vista práctico? Y desde el punto de vista práctico lo que me dice la normativa es que si yo tengo un patrón de flujo más regular, puedo utilizar menor cantidad de mediciones adentro del conducto para obtener la velocidad promedio. Mientras que si el patrón de flujo no estamos seguros de que sea regular, es decir, que estamos más que de los 10 diámetros que necesitábamos y estamos más para el lado de los 2,5 diámetros mínimos, nos va aumentando la cantidad de puntos en los cuales tenemos que determinar la velocidad. Ahora, cuando vamos a determinar la velocidad del conducto, ¿a dónde tenemos que ubicar el tubo de Pitot? La normativa nos establece de que tenemos que usar el método de los puntos concéntricos. El método de los puntos concéntricos es lo que vemos en pantalla. Este método lo que establece es que se realicen mayor cantidad de mediciones en contra de las paredes del conducto. Esta vendría a ser la pared exterior del conducto, ¿no? La que tenemos por fuera. Y esto acá son líneas imaginarias nuestras, en donde lo que hemos hecho es, como es el método de puntos concéntricos, se han determinado zonas en las cuales, regiones en las cuales se ha ubicado con un punto concéntrico. En este caso, lo que vemos aquí es que la mayor cantidad de puntos se ubican contra las paredes, y mientras que en la región central no se lleva a cabo la medición. ¿Por qué en esa región central no recomienda gastar esfuerzo en llevar a cabo la medición? Porque es muy probable que en toda esta zona la velocidad sea constante. ¿Estamos? Uy, no puedo borrar. Bien. Para identificar la cantidad de puntos, vimos recién de que dependía de cuántos diámetros hacia arriba y diámetros hacia abajo tenemos, y para eso la normativa nos acompaña con una tabla. Estas gráficas. Estas gráficas, fíjense que lo que terminan haciendo es, arriba tenemos el término A, y abajo tenemos el término B, que vemos aquí en la imagen, ¿tá? A y B. Es decir, que A es la cantidad de diámetros desde el punto de muestreo hacia la boca de descarga o la disturbancia que tenemos aguas arriba, y B es la distancia en equivalencia de diámetros desde la boca de muestreo hasta la disturbancia que tenemos hacia abajo. ¿Ah? Es decir, que en este caso, que estamos viendo acá, en este ejemplo, nosotros tenemos 3.048 milímetros. O sea, redondeemos en 3 metros. Tenemos 3 metros de diámetro. Y vemos que acá la distancia es, uy, justo le clavé la fecha, 25.000 milímetros, o sea, 25 metros. 25 metros hacia arriba y 15 metros hacia abajo. Es decir que 3 por 8, 24. O sea que voy a tener más de 8 diámetros desde la entrada de la chimenea hasta la boca, y tengo unos 3 por 5, 15, unos 5 diámetros hacia abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Estamos teniendo, entonces, a ver si puedo cambiar el color de pluma. Seguramente sí. Vamos, ahí está. Entonces, lo que estamos teniendo es que acá estamos teniendo... ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Así no lo hago yo. Hagan 15,24 dividido 3,05. ¿Dividido cuánto, profe? El diámetro, 3,048. 499. 4,99. Sí, entonces es 5. 5 diámetros hacia arriba. Ese 5 va a ser el término A que veíamos recién. ¿Ok? Y hacia abajo, hagan 24, a ver que les borro un poco eso. Borrador. Ahí está. 24,384 dividido 3,048.
Da 8. 8. 8 justo, bien. Entonces tenemos 8 diámetros hacia abajo. Eso significa que el valor de B es 8 y el valor de A es 5. Entonces nos venimos a la gráfica que estábamos recién, está acá. El valor de B dijimos que era 8. ¿Ah? Y el valor de A es 5. O sea, fíjense que llega a hasta 2,5. Esto es 2,5. Es decir, que para ir a 5 yo tendría que ir para allá. Pero bueno, la gráfica, como la gráfica termina acá, vamos a considerar que estamos en ese punto. ¿Qué se hace aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es, con el valor de B igual a 8, esperen que se me fue la pluma, se me empacó el mouse. Ahí está. Con el valor de 8 subimos, ¿ven el color amarillo o no? Quieren que cambie por otro color. El valor de 8 de B tenemos que subir recto hasta arriba y bajamos por el de 2,5 porque es el último valor que tenemos en la gráfica. Lo que vemos es que en ambos casos el número de puntos de muestreo es 12. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos 12? Nosotros sabemos que tenemos que hacer 12 lecturas adentro del conducto. 12 lecturas de delta P y temperatura. ¿Los ponemos a los puntos donde querramos? No. Tenemos una tablita, esta tabla, en donde ahí vemos que... Esperen que voy a cambiar de color porque si no me cuesta ver. Ahí está. Tenemos dos opciones. Podemos usar las 12 lecturas en una misma dirección, o sea, si esto es una... Primero, eso supónganse que es una chimenea. Y supongan que esa chimenea tiene una boca, una tobera de ingreso ahí y otra tobera de ingreso a 90 grados. Las opciones que tengo es hacer las 12 mediciones en un eje o hacer 6 mediciones en este eje y otras 6 mediciones en el otro eje. ¿Vamos? Tengo las dos opciones. O hago las 12 mediciones en un solo eje, o hago 6 mediciones en un eje y 6 mediciones en el otro eje. ¿Vamos? Si yo voy a hacer las 6 mediciones en un eje y las otras 6 en el otro eje, entonces voy a usar estos datos para ubicar los puntos de muestreo. Y estos datos, en realidad, lo que me están dando aquí, fíjense, es el porcentaje de diámetro de chimenea. Es decir, que el primer punto de muestreo va a tener que estar ubicado al 4,4% del diámetro. ¿Estamos? El segundo punto va a estar ubicado al 14,6%, el tercero al 29%, el cuarto al 70% y así. Lo que vemos acá es justamente este tema, que en la zona central, fíjense cómo pasa del 30% del diámetro al 70% del diámetro. Es decir que en la región central, tal como veíamos acá, se considera de que la variación de la velocidad prácticamente va a ser nula en esa región. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. ¿Y qué vamos haciendo? Entonces lo que hacemos es, primero que tenemos que contar con una tabla como esta. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo voy a tomar lectura en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, punto 4 y así. Y en cada uno de esos puntos los ubico de acuerdo al procedimiento que vimos recién. Y luego, una vez que ubico el tubo de Pitot a esa distancia, hago la lectura del delta P en el punto... en el punto 1, me salió feo la P. Delta P1, después hago el delta P2, delta P3 y así sucesivamente. Y hago las lecturas en ese punto de la temperatura. ¿Está? Lo que sí tenemos que tener presente es que en la ecuación de velocidad requiere el delta P, perdón, la raíz cuadrada del delta P. Es decir, que en cada punto
cuando tengo la lectura de delta P, luego tengo que calcular el valor de ese delta P afectado por la raíz cuadrada. ¿Estamos? Y una vez que tengo todos los valores de delta P en cada uno de los puntos afectados por la raíz cuadrada, hago el cálculo del promedio. Es decir, que saco la temperatura promedio de la chimenea y saco de las raíces de los delta P, calculo también el promedio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estos dos valores de delta P, de raíz cuadrada de delta P promediado en todos los puntos y de la temperatura promediada entre la lectura de todos los puntos, siempre en condiciones de escalas absolutas. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli que acabamos de ver no se ha independizado del fundamento inicial que dijimos que era la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, a esta ecuación tenemos que ingresarle, dependiendo de cómo están puestas estas constantes, esos valores, condiciones de temperatura y presión principalmente absolutas. En este caso, la ecuación vemos que la temperatura, ¿dónde estás? El volumen molar está a 0 grados centígrados. Vemos que la temperatura estándar está en 273. Bueno, acá pide que esta temperatura esté en grados centígrados porque le suma el grado Kelvin. Si ustedes la tienen en grados Kelvin, directamente ponen el valor de la temperatura en grados Kelvin, ¿no? ¿Estamos? Ok. ¿Alguna duda del cálculo de velocidad del gas? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Avisen ahora o callen para siempre. Profe, ¿Sí? sí, ¿qué tal? Buen día. Yo tenía una consulta. ¿Sí? Yo que dijo en su momento de los puntos de muestreo que podía, o por una opción, tomarlos en el mismo eje o sobre la misma dirección y la otra, que era distribuirlos en Sí. 6 y 6. Sí. ¿Hay una regla así en la que uno diga, bueno, voy a tomar por una opción o por la otra? No, no. Lo mejor siempre es medir en las dos direcciones. ¿Por qué? Porque vos recordá que con esto lo que vas a hacer es medir la velocidad determinar la velocidad dentro de cada punto y tratar de determinar si el perfil de velocidades. Pero ese perfil de velocidades lo estás armando, si lo haces en un solo eje, como en este caso, lo estás armando teniendo en cuenta este eje. En cambio, si lo haces en los dos ejes, en lugar de tener un perfil, directamente podés graficar cuál es la superficie de ese frente de avance del fluido. ¿Me explico? Hay veces que a lo mejor vos tenés, por diseño, por cómo es la turbulencia del ingreso del fluido dentro del conducto, puede ser que el fluido a lo mejor esté desplazado un poco más hacia este lado, o más hacia este lado, y si vos lo haces solamente con un eje no vas a ver ese desplazamiento. En cambio, si lo haces con los dos ejes, directamente podés armar la superficie de revolución de todo tu perfil de velocidades. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Está. Joaquín, ¿no? Sí, así es. Sí. O sea, la recomendación, o sea, si uno lo hace en los dos ejes, es mejor. Pero la normativa te dice que lo podés hacer. O sea, en realidad la normativa no te dice que no lo podés hacer en un eje o en dos ejes, pero te lo da a entender, o sea, no te dice hágalo en un eje o hágalo en dos ejes. No lo dice. Dice, determine las velocidades en los puntos concéntricos. Ok. Pero, si fuera obligatorio hacerlo en dos ejes, fíjense que
el número máximo de puntos que vamos a tener es 24. Entonces, si tenemos 24 puntos como número máximo, la tabla, fíjense que si fuera obligatorio hacerlo en dos ejes, no haría falta esta parte, ¿no? Porque si fuera obligatorio hacerlo en dos ejes y el número máximo es 24, obviamente que sería 2 y 12. ¿Me explico? Entonces, si ahí llega hasta 24, es porque uno puede llegar a ser 24 en un eje solo. Bien. Seguimos entonces. Vamos a continuar con el ejemplo que veníamos viendo, ¿no? Mirá vos, ustedes están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Veníamos con este ejemplo. A ver, de este ejemplo vamos a, ya que puedo borrar, vamos a borrar algunas cuestiones. Esto no lo vamos a usar. 25 metros, este 8 diámetros, a ese 8 diámetros sí lo íbamos a usar. Ah, pero estaba acá. Entonces eso sí, esto también lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos, borramos todo esto, todo esto, bien. Y diámetro también lo borramos, así queda limpito. Bien, entonces, habíamos dicho que nos daba el cálculo de A5, B8, con lo cual veníamos a esta tabla y nos daba que teníamos 12 puntos. Esos 12 puntos, eso es una gráfica. De la gráfica nos vamos a la tabla y de la tabla lo que hacíamos era que nos daba 12 puntos, dijimos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es utilizar 6 mediciones, vamos a usar las dos bocas de muestreo, porque la chimenea, si no voy mal, tiene todas las bocas de muestreo. Sí, fíjense, tiene 2 en este sentido y 2 seguramente en este sentido, con lo cual podemos hacerlo en los dos planos. Y si lo hacemos en los dos planos, vamos a tener que usar, entonces, 6 puntos en un plano y 6 puntos en el otro plano. Entonces ya sabríamos cómo hacer las mediciones. Ok. De las gráficas, lo único que me queda por decirles es que, fíjense que hay dos gráficas. Está esta y esta, que son levemente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Es principalmente cuando se va a llevar a cabo la medición del material particulado emitido por la chimenea o no. ¿Por qué esto? Porque el material particulado emitido por la chimenea se debe medir de manera isocinética, es decir, que en cada punto nosotros tenemos que tomar una muestra de manera tal de que la velocidad del gas en la boca del equipo de muestreo sea la misma que la velocidad del gas que viene por esa línea de flujo dentro del conducto. ¿Por qué? Porque si no, lo que podemos hacer es que una partícula pueda desviarse y no ingresar en la boca de muestreo, o hagamos que mayor cantidad de aire ingrese dentro de la boca de muestreo y estemos diluyendo la muestra durante el mismo. Si nosotros vamos a hacer la determinación solamente de velocidades, vamos a usar esta gráfica que estamos viendo. Fíjense, sin determinación de material particulado. Y si vamos a hacer la medición de velocidad y a su vez aprovechar esa medición de velocidad para determinar la concentración de partículas que están siendo emitidas por la chimenea, vamos a tener que usar esta gráfica. ¿Ok? La diferencia, o sea, la forma de emplearlas es la misma, la diferencia va a estar en la cantidad de puntos que haya que hacer las lecturas de delta P dentro de dentro de la chimenea. ¿Está claro eso? Fíjense, hay un pequeño cambio en la cantidad de puntos. ¿Está? La otra cuestión que hay que prestarle atención es que esta metodología sirve cuando los conductos tienen más de 30 centímetros de diámetro. Si tienen menos de 30 centímetros de diámetro, imagínense, estamos hablando de conductos pequeños.
si nosotros usamos los equipos de muestreo de chimeneas en conductos pequeños, cuando ingresemos el equipo de muestreo adentro de la chimenea, se va a generar una gran turbulencia por el impacto del gas contra el equipo de muestreo. Mientras que si el conducto es grande, el impacto de la turbulencia que va a generar el equipo de muestreo va a ser mínima. ¿Estamos? ¿Qué pasa si el conducto es más pequeño, de 30 centímetros? Bueno, en lugar de tener esto de 8 diámetros hacia arriba y 2 diámetros hacia abajo como condición ideal, y la condición de mínima, ¿cuál era la condición de mínima? Dos y medio. Exacto, y eso lo vemos acá, fíjense, 2,5. Claro. Vemos que si tenemos menos de la mitad o menos de 2 de diámetros equivalentes hacia arriba o hacia abajo, como vemos aquí, no podemos utilizar la gráfica. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Sí. Es decir, que, por lo que vimos recién, para chimeneas más de diámetros mayores a 30 centímetros, la altura mínima de la chimenea tiene que ser 2,5 diámetros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es menor a 30 centímetros? Bueno, cuando es menor a 30 centímetros, en realidad lo que nos exige es que tengamos 8 diámetros como condición ideal para una boca de muestreo y luego tengamos otra vez 8 diámetros para una segunda boca de muestreo y luego sí los 2 diámetros hasta la boca de descarga. Hasta la boca de la chimenea. Es decir, que en este caso, la chimenea, cuando son menores a 30 centímetros, ¿cuál va a ser la altura mínima o la altura ideal? 8 más 8, 16, más 2, 18. 18 diámetros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al ser pequeño, lo que me permite tener dos bocas de muestreo separadas a 8 diámetros, es que en una boca de muestreo puedo poner lo que es el sensor de velocidad, que en realidad no es de velocidad, es delta P, ¿no? Y en el otro colocar la boca de muestreo de la concentración del contaminante que querramos evaluar. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? Concentración de contaminante y delta P. Perdón, eso está mal dicho. Perdón. Esto está mal dicho. No es contaminante arriba y velocidad abajo, es al revés. Eso es pluma. La primera boca de muestreo es para determinar la concentración del contaminante y la segunda boca de muestreo es para determinar el delta P. ¿Por qué? Porque si yo pongo concentración del contaminante arriba, podemos correr riesgo de que ingrese aire limpio del exterior adentro del conducto y vamos a estar diluyendo la muestra. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Todo lo que dije está dicho, ¿eh? Al menos, ¿no está para conductos pequeños? Ah, mira qué guacho, no lo puse. Bien. Entonces sí anoten esto que les puse acá al final. ¿Está? Lo pasamos en limpio si quieren. Cuando tenemos chimeneas menores a 30 centímetros, necesitamos 8 diámetros para hacer la medición de concentración del contaminante, otro 8 diámetros para hacer la medición de delta P, para colocar el equipo de muestreo de delta P, y por último, esto es 8, y por último, 2 diámetros hasta lo que sería la boca de descarga. ¿Estamos? La medición de delta P y la medición de la concentración del contaminante tienen que hacerse de manera simultánea, ¿no? Mientras que cuando las chimeneas son de diámetros mayores, directamente ¿qué se usaba para medir delta P? ¿Cómo se llamaba? Todo tipo U. El pitot asociado al manómetro
El manómetro puede tener cualquier forma, después lo vamos a ver. Pero necesitamos el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es el que me permite generar un delta P. Es decir, que cuando las chimeneas son grandes, el tubo de Pitot va acompañado con otra línea, otro conducto ahí cercano, que es para llevar a cabo la toma de muestra. Ya para la próxima clase les voy a traer, a ver, o vamos a buscar, ya que no puedo llevarles los equipos al aula, pero sí puedo contar con otra herramienta también valiosa, que es Don Google. Ahí les comparto completamente para que ustedes me puedan seguir. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla completa. Así. Vamos a poner sonda de muestreo isocinético. Imágenes. SGX. Esto es Castrop. Vamos a poner sonda de muestreo cinético Apex. Ahí está. Una sonda de muestreo cinético. Acá está. Bien, ¿la están viendo? Esta es una sonda de muestreo. O sea, la sonda de muestreo, que la vemos aquí en la gráfica, en esta imagen, o en esta, tiene que tener una longitud suficiente para, obviamente, cubrir el diámetro de la chimenea. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, tuvimos clientes que son las centrales térmicas, y las centrales térmicas pueden tener chimeneas realmente de diámetro muy grande. Tenemos dos clientes que tienen chimeneas de 7 metros de diámetro. ¿Ah? Entonces, para ese tipo de chimenea, nosotros tenemos una sonda de 4 metros de longitud. En ese caso, lo que hacemos es, desde una boca de muestreo, vamos hasta los 3,5 metros o 4, y luego para cubrir la segunda parte de los puntos de muestreo tenemos que sacar la sonda, ir del otro lado, que tiene otra boca de muestreo opuesta, e ingresar de nuevo por ahí para medir los puntos que quedaron sin analizar. ¿Se entendió eso? ¿Me siguieron? ¿Sí? Ahora, la sonda de muestreo en la parte final tiene lo que vemos aquí, en la punta sería. Lo que vemos acá arriba, ¿qué es esto? Esto que está acá. Ese es el Pitot. Ese es el Pitot. ¿Ven que acá el Pitot no está recto, sino que tiene esta vueltita hacia arriba? Sí. Bueno, eso es un arreglo que se hace para evitar que si condensa agua de este lado de la rama, no caiga y el agua obstruya el cañito o la rama superior. ¿Ah? Entonces, de esta forma, el agua no puede acumularse dentro del equipo, sino que acá debería superar esta altura y es prácticamente imposible que supere esa altura desde el punto de vista práctico. Y después ven que en la parte de atrás del Pitot tenemos este cañito curvado. Ese cañito curvado se denomina cuello de cisne y es el que se utiliza para realizar la toma de muestras. De ahí se hace ingresar aire para muestrear contaminantes. Y después, lo más probable es que una de estas líneas sea una termocupla para analizar la temperatura. ¿Ok? O sea que no es continuo el muestreo, por lo que dijo recién. El muestreo se pone en un punto, se mide velocidad y se muestrea contaminante. Luego se corta, se avanza al próximo punto, se muestrea de nuevo velocidad, se muestrea de nuevo contaminante. Bien. ¿Está? Hay algunos contaminantes que pueden ser muestreados de manera continua. O sea que cuando se mueve de un punto a otro, en realidad se sigue muestreando, se sigue analizando. Pero para eso tenés que tener un equipo que analice la concentración del contaminante de manera continua, como puede ser un analizador de gases de combustión. ¿Está? Uno puede contar con equipitos como estos que vemos acá, en donde el equipo lo que hace es continuamente analizar la composición de los gases. ¿Está? Puede usarse uno de estos que son relativamente económicos, que son equipos por celdas electroquímicas, o podemos usar
un equipo que trabaje ya por un mecanismo más confiable o más preciso, como este equipo que tenemos acá. Este equipo, la diferencia está en que este equipo es un equipo que pesa alrededor de 30 kilos y este equipo pesa alrededor de 1,5 kilos. Este tiene celdas electroquímicas y el otro no, determina contaminantes por principios de medición más precisos. Semejante a los que vimos en la visita al laboratorio. Tenemos, por ejemplo, infrarrojo para medir el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Tenemos quimioluminiscencia, eso ahí los maté, porque ¿qué es la quimioluminiscencia? Lo que se hace es, se genera ozono, este equipo tiene un pequeño generador de ozono adentro, el ozono lo hace reaccionar con los óxidos de nitrógeno, y los óxidos de nitrógeno cuando reaccionan con ozono, se excitan y emiten una luz. Bueno, y ese equipo lo que hace es, además, tener un sensor de la longitud de onda a la cual se emite la quimioluminiscencia para detectarlo. Bien. Pero, por ejemplo, no existe un equipo para monitorear continuamente partículas sólidas. Entonces las partículas sólidas, en realidad, quedan retenidas. Vamos a volver a esta parte. Ven que esta persona está, a ver si vemos una imagen más grande. Bueno, acá lo vemos. Ven que la sonda se dirige hasta una caja. Esta caja, dentro de esta caja, se coloca un portafiltro. ¿Para qué? Para que el gas que viene de la chimenea sea filtrado y las partículas sólidas quedan retenidas en el portafiltro. Si vamos, por ejemplo, a Apex. Vamos a ver. Bueno, fíjense que acá esta persona tiene la sonda y no tiene esta caja intermedia. Ven que tiene un accesorio ahí. Ese accesorio justamente es un portafiltro donde se ubica el filtro para retener las partículas. Si vamos a la parte de filtros, método 5, ahí vamos a ver las distintas partes. Uy, qué chiquitito que se ve. No, qué chiquitito que se ve. Vamos. Acá está. ¿Lo ven? O sea, la sonda va acoplada a un portafiltro, y acá se coloca un filtro que fue tarado, o sea, que se lo pesó antes, se lo pesó limpio. Se lo lleva al lugar de muestreo, se lo coloca dentro del portafiltro, se hace el muestreo, y todas las partículas que se tomaron de adentro de la chimenea y se obligaron a pasar por el portafiltro van a quedar retenidas en el filtro. Entonces ese filtro luego se lleva de nuevo al laboratorio y se pesa para determinar la ganancia de peso o de masa debido a las partículas sólidas que quedaron retenidas. Ahí tendríamos por ejemplo, miligramos de partículas sólidas. A esos miligramos de partículas sólidas tenemos que dividirlo por el volumen muestreado, los metros cúbicos que hayamos muestreado, y ahí vamos a tener la concentración de material particulado dentro de la chimenea, expresada en miligramos por metro cúbico. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces continuemos. Acá estaba escrito. No está dibujado, pero está escrito lo de cuando la chimenea es menor a 30 centímetros. Bien. Ahora. Profe, sí. Una preguntita. Sí. En la ecuación de Bernoulli, ¿el término ese del CP contempla la misma caída de presión que se da dentro del tubo pitot para compensar, o sea, la verdadera velocidad del fluido dentro de la chimenea? No. Porque ahí también se da un perfil de velocidades. Hay una caída de presión por... Este CP que vemos acá,
Este CP que vemos acá, Sí. bueno, yo lo empecé a explicar y no lo terminé de explicar. Ese CP, cuando usamos un tubo de pitot tipo estándar, como este, ese CP es igual a 1. Y cuando usamos este tubo de pitot, si el tubo de pitot está construido de acuerdo a norma, ese CP es 0,84. ¿Qué quiere decir eso? Que ese CP que vemos ahí, en realidad no viene de la ecuación de Bernoulli, sino lo que está teniendo en cuenta es si hemos usado este tubo de pitot o este tubo de pitot para determinar el delta P. La ecuación de Bernoulli, en realidad, nosotros lo que vamos a tener es un tubo que tiene la rama hacia abajo y el otro tubo que tiene la rama hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la ecuación de Bernoulli que vimos recién, teníamos un término P1 con todo el resto de las variables igual a P2. ¿Cuál sería esa P1, P2? Bueno, justamente lo que vamos a tener un P1 en este punto y el P2 va a estar en este punto. ¿Tá? Y ahí se desarrolla la ecuación de Bernoulli. O sea que el delta P que vemos nosotros, en realidad resulta de llevar el P1 que está de un lado de la ecuación de Bernoulli y el P2 del otro lado del mismo lado. Entonces ahí me queda P1 menos P2 y ese es el término delta P. ¿Está claro eso? El CP en realidad es una cuestión constructiva, no por considerar pérdidas de carga. Además, pérdidas de carga, de nuevo, pérdidas de carga no se van a dar adentro del tubo, porque adentro al tubo no ingresa aire. O sea, cuando este tubo que tiene la rama apuntando hacia abajo se conecta al manómetro en U, obviamente que si se lo deja abierto aquí, el aire va a ingresar de manera tal de equilibrar la presión con la presión atmosférica. Pero si se lo conecta con la rama de arriba, en realidad ese delta P es hasta posiblemente menor que cuando se lo comparaba con la rama con la atmosférica, es decir, que el aire dentro del tubo va a ingresar muy poquito. ¿Está? Bien, bien. ¿Estamos? O sea, el delta P es del fluido que está circulando adentro del conducto, no adentro del tubo pitot. Y lo que queremos reflejar, o sea, ¿cómo hacemos la lectura de delta P? Podemos usar un tubo en U, que en este caso, de nuevo, va a haber una diferencia de presiones que va a generar el delta P. Este es el delta P. ¿Está? Si hemos conectado al revés las ramas, el delta P va a ser al revés, va a ser así, ¿no? Pero si conectamos bien las ramas, el delta P se mide de esta forma. Podemos usar un tubo en U, o podemos usar otro tipo de manómetros, como el que vemos acá, que este se llama de rama inclinada, por esa rama que vemos ahí, o este, que es uno de los más utilizados, en donde tiene una determinada región con la rama inclinada y otra región con la rama recta. ¿Por qué se hace esto de la rama inclinada? Para que los delta P puedan ser leídos con mayor detalle. Si ustedes tienen un delta P de esta longitud y lo leen con una escala recta, obviamente que van a tener una lectura con un nivel de detalle que es menor a si ese delta P ahora lo ponen con una rama inclinada, en donde toda la longitud de la rama ahora va a representar ese delta P. Es decir que los milímetros, por decirlo de una forma, ahora esas rayitas van a estar más separadas y yo puedo hacer una lectura más precisa. Acá lo vemos. Fíjense, el delta P acá en un delta P de... Acá hay un delta P de... ¿Cuánto? ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo leemos esto? Este delta P que tenemos acá. Es de 2 el delta P. El delta P es de 2. Si está en 3 y 3, ¿cuánto es el delta P? 6. 6 unidades. Va a ser de 6 unidades. ¿6 unidades de qué? Perdón, pensé que estaban leyendo el que está en el círculo. Ok, perdón, no hay problema. Vamos con este. Ubíquense, acá arriba. Si están acá, el delta P
va a ser de 6 unidades. ¿6 unidades de qué? Y si estos, el 0, el 1, el 2 y el 3, están separados, son milímetros, van a ser 6 milímetros, ¿no es cierto? ¿6 milímetros de qué? Si el fluido que está dentro es agua, va a ser 6 milímetros de columna de agua. Ahora, es muy diferente si fuera mercurio. 6 milímetros de columna de mercurio tiene otra presión totalmente, representa una presión totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si tenemos que analizar, tuviéramos un delta P como el que tenemos acá abajo, de 2 unidades, si vamos acá, ese delta P de 2 unidades sería hasta ahí, ¿no es cierto? Esta distancia. ¿Ah? ¿Cuál de los dos me va a permitir hacer una lectura más precisa? Obviamente el de acá abajo. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? La última pregunta que tenemos, que me podrían llegar a hacer es ¿qué pasa si el conducto, en lugar de ser cilíndrico, tiene una sección transversal rectangular o cuadrada? Porque recién vimos la cantidad de diámetros equivalentes. ¿Se acuerdan que el A representaba la cantidad de diámetro hacia arriba y el B la cantidad de diámetro hacia abajo? ¿Estamos? Para aplicar esta misma metodología en chimeneas que sean rectangulares o cuadradas, tenemos que calcular lo que se llama el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente se calcula aplicando esta fórmula, de 2 por L por A sobre L más A. ¿Estamos? ¿Qué pasa si la chimenea es cuadrada? El diámetro equivalente a cuánto va a... ¿cuánto vale? ¿2L² sobre 2L? O sea, L² sobre L. ¿Y L cuadrado sobre L? Ah, sí, L. L. Ok. O sea que para chimeneas cuadradas, el diámetro equivalente es igual al lado del cuadrado. ¿Estamos? Ok. Vamos a decir que sí. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, Lo único que sí, el método este de los puntos concéntricos no va más, no corre más, porque solamente corre para chimeneas circulares, ¿ah? Para circunferencias, para cilíndricas, chimeneas cilíndricas. Para chimeneas cuadradas o rectangulares, lo que tenemos que hacer es armar una matriz. Es decir, que si nosotros cuando hacemos el cálculo de los diámetros hacia arriba y los diámetros hacia abajo, por ejemplo acá, supónganse que nos da 16, ¿no? Nos da 16. Y tenemos una chimenea que es rectangular, lo que tenemos que hacer es ubicar a los 16 puntos en un sistema de, como si fuera una matriz. ¿Ok? Y cada centro de esta cuadrícula va a ser el punto en donde vamos a llevar a cabo la lectura. Para ello, es muy probable que tengamos que practicar 3 pequeñas bocas de muestreo para poder hacer las mediciones. Si alguien quiere hacer una boca completa de lado a lado, hágala, pero si se le cae la chimenea encima, problema de él, ¿no? Bien. ¿Estamos? Vamos ahora a redondear lo que... A ver si... No pierdan de vista que nosotros lo que vamos a querer hacer es, en el conducto, en la chimenea, es, en un determinado plano, determinar la velocidad para que, al multiplicar la velocidad por el área de sección transversal de ese plano, a donde llevamos a cabo la lectura de velocidad, obtengamos el caudal
volumétrico de gas. ¿Sí? Si esto es metros por segundo, cuando multipliquemos, perdón, metros por segundo, cuando multipliquemos por, perdón, no los segundos al cuadrado, los metros al cuadrado. Vamos a escribir bien. ¿Dónde está la pizarra? O sea, me tengo que poner a ver la pizarra, ¿dónde está? Share screen. ¿Dónde? En Share Screen o compartir pantalla tenés la opción de pizarra. Bueno. Para ver el compartir pantalla, tengo que dejar de compartir. Compartir pantalla. Opciones avanzadas. Qué guacho, no me lo muestra. No me da esa opción. Tiene que estar arriba. Te sale whiteboards o Acá está, no sé. Ahí está. Ahí la encontré. Bien. Entonces, como les decía, si nosotros tenemos un conducto, una chimenea, lo que vamos a querer hacer es, en un determinado plano, que ya sabemos ahora dónde conviene ubicarnos, determinar la velocidad. Si determinamos, texto. Ahí está. Si yo tengo la velocidad, que va a estar expresada en metros por segundo, ¿ah? Y lo multiplico por el área de la sección transversal a donde llevé a cabo la lectura de velocidad, ahí vamos a obtener entonces el caudal volumétrico, que va a estar dado en metro cúbico por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Gente, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Lo otro que voy a tratar de determinar va a ser la concentración del contaminante. ¿Tá? La concentración del contaminante X. Esa concentración del contaminante X va a estar dada en miligramos por, o sea, masa de contaminante por volumen de aire muestreado. ¿Qué hago? ¿Qué sucede si multiplico el caudal volumétrico dado en metros cúbicos por segundo por la concentración del contaminante dada en miligramos por metro cúbico? ¿Qué voy a obtener? Miligramos segundo. Vamos a obtener los Flujo. miligramos por segundo. Los miligramos por segundo podríamos llamarlo caudal másico de contaminante emitido, ¿estamos? Pero en la jerga normalmente se lo llama tasa de emisión. ¿Tá? Eso suele llamarse tasa de emisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La tasa de emisión, recuerden, la legislación en Córdoba reglamenta en chimenea la concentración del contaminante emitido. Solamente para el amoníaco reglamenta la tasa de emisión. La tasa de emisión suele ser tomada por la ley de residuos peligrosos, que reglamenta compuestos peligrosos en chimeneas, o contaminantes más peligrosos en chimeneas. ¿Estamos? Desde el punto de vista del proceso, si ustedes quieren cerrar el balance de masa, van a necesitar justamente la tasa de emisión, ¿no? Para ver cuánto se les está escapando por chimenea y relacionarlo con lo que están operando, con lo que están materia prima que están ingresando y demás. Si ustedes hacen eso de relacionar la tasa de emisión dividido vamos a decir, la magnitud
por ejemplo, los kilogramos de producto generados. Perdón, ahí no me deja. Bueno, vamos a obtener lo que se llama factor de emisión. El factor de emisión vendría a ser los, por ejemplo, miligramos de contaminante X emitidos por kilogramos de producto. Kilogramos de producto. También lo pueden hacer, en lugar de tomar el producto como unidad de cálculo, pueden tomar la cantidad de materia prima. O, por ejemplo, si están en una fábrica de cemento, podrían estar viendo la tasa de emisión de partículas y relacionarlo con las toneladas de clinker que han producido. Y de esa forma obtienen la masa de contaminante por kilogramo de producto procesado. Y eso se llama factor de emisión. ¿El factor era? ¿Cómo? ¿El I-factor era el factor ambiental que habló la otra vez, profe? No. El I-factor era otra cuestión. El factor de emisión sirve para que, si nosotros podemos documentar los factores de emisión de plantas que ya están operando, su publicación permite que uno pueda evaluar el impacto ambiental de nuevas plantas de acuerdo a la capacidad que va a tener la nueva planta. ¿Me explico? O sea, si ustedes tienen una planta que está emitiendo o tiene un factor de emisión de 1 miligramo por kilogramo de producto, si ustedes deciden instalar una nueva planta con un nuevo proceso, pueden directamente, con el mismo proceso, pueden directamente de antemano tener un estimativo de cuál va a ser la emisión de contaminantes. ¿Ah? Esta información de los factores de emisión en realidad no es una información que puede llegar a ser muy valiosa para la industria, pero sí es muy valiosa para la autoridad de aplicación. ¿Tá? Porque si hay una planta que está emitiendo 1 miligramo por kilogramo de producto y resulta que va a venir otra planta a instalarse que produzca lo mismo, o se va a instalar en otro lado, pueden de esa forma ya saber cuánto se va a aportar al ambiente. ¿Estamos? Los factores de emisión en Estados Unidos, la Autoridad de Aplicación Ambiental, que es la EPA, tiene publicados factores de emisión para distintos tipos de industrias y distintos tipos de contaminantes. Por lo tanto, ustedes, si quieren más o menos saber cuánto va a emitir de una chimenea un cierto contaminante, haciendo uso de esos factores de emisión y el tamaño del proceso productivo de ustedes, ya pueden tener una idea de cuántos contaminantes van a estar emitiendo al ambiente. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Perfecto. Bien. Volvemos a compartir el PowerPoint. Profe, tengo una consulta más en general. Sí. Yo puedo, poner un caudalímetro de gases en la chimenea. Lo que estaba pensando es que no voy a tener los puntos de muestreo como usted dijo. No, el problema que vas a tener, vos vas a tener dos problemas. Primero que, si vas a poner un caudalímetro de gases, a ver, Sí. ¿qué caudalímetro de gases conoces? Creo que uno electromagnético, ¿puede ser? Hay algunos sistemas que son por Doppler o por ultrasonido. Ahí estaba viendo un mecatrónico, pero no sé. Pero por lo general, en lo que es ese tipo de sistema funciona bien para líquidos, no para gases. ¿Ah? Y para gases, la otra opción que tenés es directamente... A ver, dame un segundo porque tengo justo uno acá al lado, ¿no? Bueno. Medidor de gases es el medidor de gas domiciliario que tenés en tu casa. Ahí tenés un ejemplo. El problema de los medidores de gases es que si el gas es caliente, sucio,
no te va a durar. La otra opción que tenés es que en lugar de un tubo de pitot, utilices algo como esto, un anemómetro. ¿Ah? O sea que cuando pasa el aire, hace girar estas paletas y vos lees directamente la velocidad del gas en la pantalla. ¿Ah? Supongamos que vos tenés un gas, un conducto pequeño y que está emitiendo aire frío, podrías usar esto directamente ubicándolo en la boca, en el tubo. ¿Ah? El problema es, de nuevo, lo mismo que antes. Si el gas está caliente y está sucio, esto no te dura, se te rompe enseguida. Claro. O sea, el tubo de pitote es el caballito de batalla por la robustez que tiene. ¿Estamos? Claro. Sí, sí, sí. Lo que tiene es que, por ejemplo, si yo usara un caudalímetro, mi pregunta es que yo lo tengo en un lugar fijo. Entonces no estoy tomando muestras como podría estar tomando con un tubo pitot. No, en ese sentido no ¿No? hay drama. O sea, nosotros sabemos que los líquidos también tienen pérdidas por rozamiento. El tubo de... O sea, podrías usar, por ejemplo, una placa de orificio, también te genera un delta P, podrías usar un caudalímetro de lectura directa. ¿Cuál es el tema? El caudalímetro de lectura directa tiene que estar bien calibrado. Bien calibrado implica que si vos estás haciendo pasar un alcohol, por decir algo, tenés que estar calibrado para alcoholes. Y eso por lo general lo calibran para agua y después lo usan para solución de hidróxido de sodio, una soda cáustica. Entonces, no, las densidades son diferentes, la lectura no es del todo buena. En cambio, vos si medís el delta P con una placa de orificio, después aplicás la ecuación de Bernoulli conociendo la densidad del fluido y pues, vas a tener una lectura más precisa. Claro, también lo pensaba desde el punto de vista del costo. El costo es elevadísimo. Un caudalímetro. Acá los chicos tienen un caudalímetro por ultrasonido. Pero sí, es complejo. Lo bueno del caudalímetro de ese tipo es que vos en realidad lo podés adosar a una cañería y hacer la lectura. Después podés sacarlo, llevarlo a otra cañería. Es decir, que no tiene que estar como una placa de orificio. La placa de orificio tiene que estar interpuesta, conectada a la cañería. No podés estar sacando y poniéndola. Claro. Pero sí, todo es válido. Todo es válido. Bueno, bien. Gracias. Nada, vamos a continuar. Entonces, de acuerdo a lo que les expliqué recién, nosotros lo que vamos a calcular con la velocidad es el caudal volumétrico. Ahora, ese caudal volumétrico, por lo que vimos también en la clase pasada... No se está viendo la presentación. Bueno, gracias por avisar. Ahí voy. Me olvidé, me puse a charlar y me olvidé de compartir. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Gracias. Bien, entonces como les decía, ahí vamos. Pluma. Nosotros acá lo que estamos calculando es el caudal volumétrico que dijimos recién, es metros cúbicos por segundo. Es decir, que estamos hablando de volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? El volumen en los gases está fuertemente influenciado por las condiciones de temperatura y presión. Y es ahí donde tenemos que tener la precaución de que si vamos a hacer un balance de masa de distintas corrientes de gases que confluyen a la chimenea, supónganse que a la chimenea viene una línea y otra línea, bueno, para sumar las tres líneas, tenemos que tener en cuenta que seguramente las tres líneas van a estar a temperaturas diferentes. Y si están a temperaturas diferentes, no podemos hacer la suma directa de los tres volúmenes. No podemos hacer B1, B2 y B3, ya no velocidad, sino volumen, B3, sino que tenemos que llevar a los tres volúmenes a las mismas condiciones de temperatura y presión. Y para eso utilizamos lo que se llaman las condiciones estándares. La condición estándar significa que a cada uno de estos lo vamos a llevar, lo vamos a corregir
lo vamos a llevar a una determinada condición de temperatura y presión que definimos como estándar porque a los tres volúmenes lo vamos a llevar a esa condición. Y para hacer esa corrección, utilizamos esta ecuación. ¿De dónde viene esta ecuación? B1, a ver, B1 va a ser igual a P1. ¿Se acuerdan que es P por B? Ah, no, P1 no va arriba. Perdón. Creo que no se están ubicando lo que quiero hacer, ¿no? Yo voy a tener un gas P1 que va a estar a una condición B1 igual a nRT1. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una constante. Y esto, si lo que estoy haciendo es pasar un gas de una condición de temperatura y presión a otra, no estoy ni destruyendo ni creando moléculas, por lo tanto, número de moles, por lo tanto el N se va a mantener como constante, ¿no es cierto? Entonces, este B1, si yo lo voy a llevar, este volumen, lo voy a llevar de una condición 1 a una condición 2, lo que voy a tener entonces va a ser P1 por B1 sobre T1 igual a un P2 por B2, uy, qué feo, sobre T2. Me tengo que comprar un lápiz óptico o algo. Bien. ¿Qué hice acá? En realidad lo que estoy haciendo es llevando el gas que viene circulando por el conducto, ese volumen 1, que está a esa T1 y a esa P1, a una condición 2. ¿Ah? Si yo lo que quiero averiguar entonces es la condición 2, lo que hago es despejar la T2, la paso para el otro lado, entonces me va a quedar B1 por T2 sobre T1 por P1 sobre P2. Y ahí voy a obtener mi B2. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya extrañaban un poco escribir ecuaciones o no? No es algo que extrañan. Me parece mal por ustedes. Estamos con el amigo MatCat. Sí, pero a MatCat no escribe las ecuaciones sola. A MatCat se las tenés que escribir vos. Todavía no lo hace solo. No. Ok, entonces, esta ecuación que vemos acá, de llevar un caudal de una condición a otra, justamente lo que tiene en cuenta es esta ecuación. ¿Tá? Entonces, por lo general lo que van a utilizar ustedes es esta de abajo, no la de arriba, esta que está acá. ¿Tá? En donde van a tener un caudal que va a estar a la temperatura de chimenea y a la presión de chimenea, es decir, esa B1, T1, P1, y lo van a afectar por la condición a la cual lo van a corregir, lo van a llevar, que es la temperatura estándar, que puede llegar a ser 0 grados centígrados, o sea, los 273 Kelvin, y una atmósfera. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien, una vez que tenemos todos los caudales en condiciones estándares, ahí sí podemos sumarlos. Bien. En lo que respecta a concentraciones de contaminante, que era lo otro que les mencionaba recién, lo que vamos a tener es que hay algunos compuestos de la corriente gaseosa que van a estar en grandes cantidades, que van a ser los mayoritarios. ¿Cuáles se imaginan que son esos compuestos, por ejemplo? La 1, vamos. Dióxido, monóxido.
En realidad, lo que vamos a tener en grandes concentraciones, dijimos que siempre está el aire presente, por lo tanto, el que va a estar en grandes concentraciones va a ser oxígeno, nitrógeno. Nitrógeno suele estar en grandes concentraciones siempre. ¿Y cuáles van a ser los minoritarios? Bueno, los minoritarios justamente van a ser los contaminantes, los que están regulados. Y ahí sí vamos a encontrar el monóxido, los NOx, ¿ah? El dióxido de azufre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los mayoritarios, como están en grandes proporciones, por lo general la unidad que se utiliza es porcentaje en volumen, está acá, es la más común, mientras que cuando están en pequeñas proporciones, que suelen ser, como les decía, los contaminantes, o se los expresa en parte por millón o en miligramos por metro cúbico. ¿Está? Por lo general, el miligramo por metro cúbico se utiliza más para contaminantes sólidos y las ppm para contaminantes gaseosos. ¿Está? ppm ya saben lo que es, parte por millón. Es decir, que si yo tengo un metro cúbico, lo divido en 1 millón de partes, y si tengo 10 ppm de contaminante, 10 de esas partes van a ser de contaminante. O sea, del todo lo divido en 1 millón de partes, y si hay 10 que son contaminantes, solo 10 de ese todo están representados por contaminante. ¿Está? En el caso de líquidos, cuando trabajen con líquidos, por lo general, como la densidad del agua es 1, ppm y miligramos por litro, no metro cúbico, sino litro, es lo mismo. En gases no. En gases no, porque hay que tener en cuenta el volumen molar y el peso molecular del contaminante. Ok. El otro tema que tenemos que tener presente son los ajustes de humedad y los ajustes de oxígeno de referencia. ¿Para qué se usa el ajuste de humedad? El ajuste de humedad, como la humedad en una corriente gaseosa puede ser variable, si ustedes están usando aire, lo más probable es que ese aire lo hayan tomado del ambiente, y por lo tanto el ambiente no va a tener la misma humedad un día seco que un día húmedo. Entonces, la humedad puede variar dentro del ambiente. Y al variar dentro del ambiente va a variar dentro de la corriente gaseosa. Entonces, si nosotros tenemos esas variaciones de humedad, podemos llegar a cometer errores al momento de hacer intercomparaciones de la evolución de un contaminante. Es decir, supónganse, hoy me da 200 y mañana me da 220, pero mañana, el día de hoy llovió, y el día de mañana está seco. Si es solo esa la diferencia, yo no puedo decir que tengo una variación del contaminante dentro del proceso, sino lo que tengo son otras condiciones externas que están modificando. Y eso por lo general lo que conviene hacer cuando uno quiere ir monitoreando cómo evoluciona un contaminante es hacerlo siempre mediante ajustes por humedad. Es decir, expresar la concentración del contaminante en condiciones secas, es decir, sin considerar el agua de la corriente gaseosa. Acá tenemos un ejemplo donde vemos que la corriente gaseosa tiene un 25% de humedad. Al ser así, fíjense, el dióxido de carbono representa un 6,5% en la corriente. Si le sacamos la humedad, ese 6,5 pasa a un 8,6. Por lo tanto, hay una diferencia realmente importante debido a la variación justamente de la humedad. Si vamos a ajustar, vamos a expresar la concentración en condiciones secas, por lo general se le agrega la D adelante del caudal para decir que es un caudal seco. ¿Estamos? Ahora, hay algunas ocasiones donde vamos a encontrar que los caudales o las tasas de emisión de contaminantes están referenciadas a oxígeno de referencia. ¿Por qué se las condiciona esto en la legislación me refiero, ¿no? ¿Por qué en la legislación se considera una concentración, un límite legal en condiciones de oxígeno de referencia? Para evitar principalmente que lo diluyan. Si nosotros tenemos un proceso que emite un determinado contaminante y le inyectan
momentos previos al volcamiento del contaminante a la atmósfera, aire del exterior, lo que vamos a notar seguramente es un aumento en la concentración de oxígeno adentro del conducto. ¿Tá? Entonces, si nosotros ponemos que la concentración del contaminante tiene que ser ajustada a un determinado porcentaje de oxígeno de referencia, lo que hacemos es volver a nivelar todas las emisiones, independiente de si se quieran pasar de listos y quieran diluirnos con inyección de aire ambiente. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense, si nosotros tenemos que la ecuación para ajustar por oxígeno de referencia es esta, fíjense que el oxígeno medido está en el denominador. Cuanto mayor sea el oxígeno medido, menor va a ser este valor, ¿tá? Y por lo tanto la concentración va a tender a ser, fíjense, cuanto mayor sea el oxígeno medido, este valor de 20 menos el oxígeno medido puede llegar a ser hasta, imagínense que le inyectaron tanto aire que es aire puro. O sea que la concentración de oxígeno llega a 20,9. Si llega a 20,9, este denominador se hace 0 y no se podría hacer el cálculo, ¿no? Bien. Ahora, si no es 20,9, que sería un caso extremo, supongan que sea un 18%, 20 menos 18 me queda 2. Cuando dividamos la concentración del oxígeno estándar con ese 2%, vamos a tener que esta concentración puede llegar a ser mucho más alta de lo que realmente habíamos medido. O sea, la concentración ajustada. Vamos de nuevo. Supónganse que nosotros tenemos en la chimenea un oxígeno del 18%. ¿Por qué? Porque nos queremos pasar de vivos y le inyectamos aire puro, aire externo. Y supónganse que el proceso tiene normalmente un 10% de oxígeno. Si tiene un 18%, acá me quedaría entonces 2,9 abajo, y supongamos que la condición estándar esté dada para un 7%. Este 7% haría que arriba tengamos 13,9. 13,9 dividido 2,9, ¿cuánto da? 4,8. 4,8. Bien. Supongamos que la concentración medida en la chimenea para esta condición es 1000 ppm o 1000 miligramos por metro cúbico. ¿Cuánto nos daría entonces la concentración corregida? 1000 por 4,8, ¿me dijiste? Sí, sí, Sería 4.800. 4.800. Mientras que si la chimenea, el proceso normalmente emite al 10% de oxígeno de referencia, ahora esto se transforma en 10,9. 13,9 dividido 10,9 le va a dar 1,4, 1,39. ¿Tá? Cuando lo multiplique por 1000, me va a dar 1000, redondeemos 1400. ¿Tá? Entonces ahí vemos que si en realidad lo estamos emitiendo al 10% de oxígeno de referencia, cuando lo ajustemos por oxígeno, vamos a tener que se nos va a presentar la situación de que premiamos a aquellos que no diluyen y castigamos al que diluye. En realidad no es que lo castigamos, sino que al ajustarlo a un oxígeno de referencia lo estamos llevando a todos a la misma condición. Por lo tanto, si el oxígeno de referencia es 7 y yo tengo 10, si me quiero pasar de vivo y aumento a 18, luego cuando lo ajuste, obviamente que me va a dar una concentración en condiciones estándares a las dos ajustadas en la misma condición. ¿Está claro eso? ¿Y de dónde sale la concentración estándar de oxígeno? ¿La concentración es la concentración estándar o la concentración en condiciones estándares de oxígeno? La que está en el numerador. Dice estándar ¿Esta acá? Me lo Sí. tiene que definir la ley. Ah, perfecto. Acá en Argentina, por ejemplo, la única legislación que tiene esto son las centrales térmicas. Entonces las centrales térmicas, si le inyectan aire para diluir un contaminante, obviamente que la concentración medida disminuye, ¿no es cierto?
Pero si vos la corregís y la llevás a una concentración estándar, supónganse si vos sabés que una central térmica que funciona a gas tendría que tener alrededor de un 3% de oxígeno en la chimenea, porque vos sabés que si funciona bien tiene que andar por ahí, la Secretaría de Energía pone que el oxígeno de referencia tiene que ser del 3%. Entonces, si vos diluiste para cumplir con la parte legal y haces este ajuste, vas a comparar con el valor legal a aquellos que no diluyeron y a aquellos que diluyeron los está llevando a la misma condición. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Bien. Fíjense, una concentración de 1000, ahora hagamos el cálculo al revés, una concentración de 1000 ppm que esté en la condición de referencia del 7%, obviamente que son 1000 ppm, pero 1000 ppm al 12% cuando la ajustamos, se va a 1562. ¿tá? Entonces ahí realmente ves cuánto está emitiendo y no lo que diluyó. ¿Vamos? Bien. Y lo último que nos queda es el tema de las partículas, que ya se los comenté el otro día cuando les expliqué cómo son los mecanismos de defensa de nuestro organismo. ¿Se acuerdan que les dije las partículas más gruesas quedan retenidas en la zona alta de nuestro sistema respiratorio? Bueno, desde el punto de vista legal, lo que se identifica en lo que son contaminantes sólidos es directamente 3 tamaños. Uno es lo que se llama material particulado total, es decir, todo el rango de partículas, ¿tá? Desde una ultrafina hasta una supergruesa, ¿tá? Mientras que vimos que las partículas más finas son las más peligrosas y pueden alcanzar el tracto respiratorio medio. Esas partículas que alcanzan el tracto respiratorio medio se las clasifica como PM10, o sea, es el PM10. Y las que pueden alcanzar las vías respiratorias más bajas son las que tienen tamaños más pequeños, y desde el punto de vista reglamentario se las toma como PM2.5. ¿Tá? Es decir, que en material particulado en temas ambientales se habla de material particulado total, de PM10 y PM2.5. Es de esperar, por lógica, que la concentración de una corriente gaseosa de PM2.5 sea menor que la de PM10 y a su vez sea menor que la de material particulado total. ¿No es cierto? ¿Estamos? Ahora, las partículas, fíjense que nosotros hablamos de PM10. Estamos diciendo que tienen un diámetro de partícula, ahí lo vemos acá al costadito a la derecha, acá a la derecha, vamos a poner el puntero láser, acá, y en todos los casos se nos viene a la cabeza de que la partícula es esférica. ¿tá? Pero las partículas, en realidad, cuando su forma depende del proceso que les dio origen. Y podemos tener desde fibras hasta esferas sólidas, ¿no? Pero cuando nosotros decimos PM10 y estamos refiriéndonos a partículas que tienen un diámetro menor a 10 micras, en realidad estamos diciendo de que es un diámetro aerodinámico equivalente menor a 10 micras. ¿Qué significa diámetro aerodinámico equivalente? Es una propiedad ficticia que nosotros definimos, pero que nos sirve para separar las partículas dependiendo de su comportamiento aerodinámico cuando es arrastrada por la corriente de aire. Y justamente el diámetro aerodinámico equivalente se define como el diámetro de una partícula esférica que tiene una densidad unitaria y que tiene las mismas propiedades inerciales que la partícula que estamos evaluando. ¿tá? Y para eso obviamente hay que tener en cuenta la densidad de las partículas y el diámetro de la partícula real, ¿no? Pero cuando hablamos de PM10, tenemos que ser conscientes que podemos llegar a tener partículas que son más grandes a 10 micrómetros, pero que por su densidad se comporta aerodinámicamente como si fuera una partícula de densidad unitaria y tamaño de 10 micrómetros o menor. ¿Eso por qué es importante? Y porque para separar las partículas de una corriente gaseosa vamos a utilizar su tamaño o sus propiedades inerciales. Y sus propiedades inerciales vienen dadas justamente por su comportamiento aerodinámico. Si nosotros tenemos una partícula que es muy densa, y una partícula que es más grande, pero que es menos densa, pueden tener un comportamiento aerodinámico similar.
¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Ok, vamos a cortar con esto. La Sí. fibra de vidrio está dentro del material que se regula como contaminación ambiental o es desde el punto de vista laboral. Todo lo que sea sólido y esté suspendido, que lo podamos respirar, es considerado material particulado. ¿Ah? Después Sí. hay algunos que tienen una consideración específica por su peligrosidad, como son, por ejemplo, las fibras de asbesto. ¿Ah? Sí. Pero, por ejemplo, si vos analizás fibras de asbesto, podés analizar que estén en aire, podés hacer los dos análisis, podés determinar cuánto material particulado hay en el aire y cuánta fibra de asbesto hay en aire. En ese caso están las dos cosas reglamentadas, el material particulado y la fibra de asbesto. Hay otras que no. Hay otras que, por ejemplo, una fibra de vidrio la vas a considerar como material particulado. No tenés fibra de vidrio puntualmente como un valor legal. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Ok. Descartar esto. Vamos a pasar a la... ¿Cuánto queda? No, no va a pasar a nada. Quedan 5 minutos. Vamos, gente, no tiene sentido arrancar la nueva clase por 5 minutos. ¿Les quedó claro todo esto que vimos hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Este concepto de la medición de la velocidad dentro de un conducto lo van a poder usar en la industria para cualquier tipo de gas. Nosotros ahora le estamos dando la aplicación específica de utilizarlo en un gas que está siendo emitido en la chimenea, pero lo pueden usar en cualquier lado. Obviamente que esas consideraciones de los 8 diámetros y los 2 diámetros más, es decir, 10 diámetros en total, si lo están evaluando en una corriente de proceso, no lo van a ir a buscar en una chimenea, sino que lo que van a tratar de hacer es identificar un conducto recto que tenga 10 diámetros rectos para hacer ahí la medición. Y no necesariamente tiene que ser un conducto vertical para introducir el pitot en este sentido, sino que si es un conducto horizontal, pueden incorporar el pitot en este sentido, teniendo siempre presente que la rama del tubo de pitot tiene que quedar enfrentada con la dirección de flujo adentro de ese conducto, ¿no? O sea que el conducto puede tener la dirección que quiera. Total, nosotros lo que hacemos es, cuando introducimos el pitot, a garantizar que la rama del pitot quede enfrentada a la corriente gaseosa. ¿Estamos? Es más, si ustedes colocan un pitot adentro de una corriente gaseosa y no lo enfrentan, no le ponen bien la dirección, sino que se les corrió, obviamente que van a hacer una lectura totalmente errónea, porque no van a tener el verdadero valor de presión total. ¿Estamos? Bien, gente, ya falta menos. Lo único que nos falta ahora, que vamos a arrancar la próxima clase, es el tema de todos los sistemas de tratamiento de gases y partículas que se pueden utilizar como sistemas de control de contaminantes. ¿Estamos? Bien, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe.